Hola, hola mis queridos niños, mis queridas niñas. Bienvenidos a sus clases de Aprendo en Casa. Recuerda que estamos en la experiencia número 8, una propuesta tecnológica para mejorar la comunicación entre las personas. Y hoy trabajaremos en el área de arte y cultura, la actividad Planifico mi proyecto de teatro de sombras. Antes de iniciar con la clase, debemos tener presente nuestras normas virtuales, como el de participar activamente, asistir puntualmente al aula, trabajar en un espacio cómodo, limpio y sin distracciones alrededor, también evitar comer durante la sesión de clases, respetamos las opiniones de los demás, muy importante, y prestar atención a las indicaciones de la maestra. ¿Qué necesitamos para la clase de hoy? Tu fichita, tu portafolio, tu foldercito de las evidencias, tus colores, lápiz, borrador, cartulina o cartón, pita, pabilo o soguilla, cinta adhesiva, ganchos o clips y elementos de la naturaleza como ramitas, flores. Nuestro propósito de hoy: aprenderás a planificar tu proyecto artístico. Para ello elegirás un relato relacionado con la naturaleza para contarla usando la técnica del teatro de sombras. Y el criterio de evaluación a tener en cuenta es planificar un proyecto de teatro de sombras, en donde elegirás un relato de tu comunidad o crearás uno propio y considera los elementos técnicos para hacerlo. Te pregunto, ¿qué es el teatro de sombras? ¿Qué será? ¿Qué será? Observa la imagen. Veamos. Se conoce como teatro de sombras a un tipo de representación que se basa en la proyección de formas, siluetas, en una pantalla iluminada. Estos serán los pasos a seguir. Primero, define la historia que quieras contar y elabora un pequeño guión. Segundo, crea los elementos técnicos para tu proyecto, como la pantalla que necesitas, y determina las fuentes de luz que requieres. Si es necesario, pide la ayuda de un integrante de tu familia. Tercero, prueba con distintos materiales para crear siluetas. Pueden ser ramitas, flores u objetos. Cuarto, elabora las figuras para representar a los personajes de tu historia. Veamos cómo hacerlo, paso a paso. Planifiquemos nuestro proyecto artístico. Paso 1. Vas a elegir una historia de tu comunidad o crear una a partir de tu imaginación. Este relato debe estar relacionado con la naturaleza. Puedes utilizar este cuadro para ordenar tus ideas. Puedes ver que este cuadro nos dice parte del relato, qué pasa y personajes. Aquí está el inicio, cómo comienza, desarrollo de la historia, qué pasará, y final, cómo termina. Te voy a dar un ejemplo. Veamos. En inicio, un día Carlos salió con su mamá al campo. Desarrollo, ¿qué pasará? De pronto, por el camino encontraron un pajarito que había caído de su nido. ¿Cómo termina la historia? Finalmente pusieron al pajarito en su nido junto a su mamá. ¿Cuáles son los personajes? En el inicio aparece Carlos y su mamá. En el desarrollo de la historia, el pajarito. Ahora, ¿cómo harías tu historia? Vamos, tú puedes, tú tienes una gran imaginación y lo vas a hacer mucho mejor. A ver, una vez que has completado el cuadro anterior, elabora un pequeño guión. Bien, por ejemplo, de la historia anterior, un día Carlos salió con su mamá al campo a pasear y jugar. Al terminar de jugar, decidieron regresar a casa, cuando de pronto por el camino encontraron un pajarito que había caído de su nido.
Carlos le dijo a su mamá. Carlos. Mamá, qué lindo pajarito. Vamos a llevarlo a casa para jugar con él. Mamá. No, Carlos. Ellos necesitan vivir en la naturaleza. Mira, allá está su nido. Muy bien. Este es un ejemplo de un pequeño guión. Recuerda, en tu guión emplea un pequeño diálogo. Como puedes ver el diálogo que hemos hecho entre Carlos y su mamá. Vamos, en tu historia no te olvides que debe haber un diálogo, una conversación. Tú puedes. Paso 2. Elaboro los elementos técnicos para mi proyecto. Me pregunto, ¿qué necesito para mi teatro de sombras? Veamos. Necesito una pantalla blanca que puede ser de papel o tela. También necesito una estructura para sostener tu pantalla. Pues eso, guía, pita. No te olvides. También necesitas una fuente de luz que puede ser una tableta, un celular, una lámpara o linterna. Y por supuesto, para tu teatro de sombras, necesitas objetos para crear formas. Pueden ser también materiales de la naturaleza o marionetas de papel, como ves en la imagen. Y si no, tus manos. Con tus manitos puedes formar imágenes. Claro que sí. Y proyectarlos para que sean así, salgan en la sombra. Bien. Ahora que has definido la estructura donde lo vas a colocar, ¿cómo elaboramos la pantalla? Primero, ya tienes la estructura, consigue 2 palos o varas que te servirán como soporte. Luego extiende una cuerda para colgar el papel o la tela que utilizarás. Puedes ver acá en la imagen, obsérvalo como nuestra amiga lo ha hecho. Una vez que hayas fijado tu cuerda o soguilla, colocarás la hoja de papel blanco o una tela delgada haciendo uso de ganchos de ropa, clips o algún elemento que ayude a sujetar tu pantalla. Bien, prueba cómo funciona la pantalla con la luz. En el paso 3, ya tienes tu estructura y para que puedas apreciar mejor las sombras, busca un lugar de tu casa donde no haya mucha iluminación. En todo caso, puedes hacer esta actividad por la tarde o por la noche. Vamos a ver cómo funciona la pantalla con la luz. Primero, coloca tu mano entre la fuente de luz y la pantalla que has elaborado. Como puedes ver, observa cómo se proyecta la sombra desde el otro lado de la pantalla. Forma con tu mano figuras. Y repite el procedimiento, pero con objetos o con elementos de la naturaleza. Finalmente observa qué ocurre al alejar o acercar el objeto a la pantalla. Uy. Paso 4. Ahora que has explorado con la luz, la sombra y las formas, vas a seleccionar los personajes o elementos que usarás para contar tu historia. Bien, vamos a hacer las siluetas. Dibuja la silueta de tu personaje en un cartón o cartulina y recórtalo. Verifica que el tamaño de tu personaje es el adecuado. A partir de esto, dibuja el resto de tus personajes y recórtalos. Bien, como puedes ver aquí, ya está recortado. Muy bien. Cuando ya tengas todos tus personajes, pega un palito
vara o ramita en la parte posterior, en la parte de atrás de cada silueta, utilizando cinta adhesiva. Esto te servirá para que puedas manipularlos, como puedes observar en la imagen. Tómate un tiempo para buscar en tu entorno los materiales de la naturaleza que también pueden generar siluetas interesantes y te pueden ayudar en tu narración. Bien, muy bien, estás aprendiendo una nueva forma de contar historias. Por ello, hoy jueves 30 de septiembre del 2021, nuestro reto es el siguiente. Primero, desarrollar la ficha de aplicación. Envía una fotito. 2. En una hoja escribe el guión de tu relato. No te olvides que debe haber diálogos, conversaciones. Tu historia debe estar relacionada con la naturaleza. Y 3. Envía un video de tu teatro de sombras. No te olvides. Finalmente, evalúa tus aprendizajes. Recuerda, hoy has hecho un gran trabajo. Has planificado para tu teatro de sombras. Y al evaluarnos, vamos a ver si planificaste un proyecto de teatro de sombras en donde elegiste un relato de tu comunidad o creaste uno propio, considerando los elementos técnicos para hacerlo. ¿Lo vas a lograr? Claro que sí, lo vas a hacer súper bien. Recuerda, cualquier duda, inquietud, estoy para ayudarte. Nos vemos. Chau, chau. Bendiciones.